Muchas gracias, Isabel. Muy buenas noches, maestros y maestras que el día de hoy nos están acompañando a esta asesoría sobre orientaciones para el concurso de nombramiento docente. Bueno, para iniciar, como ustedes ya me conocen, soy la profesora Ruth Luis Otiniano y venimos realizando junto con Carpeta Digital las diferentes asesorías pedagógicas en temas de mucho interés para nosotros los docentes. Y bueno, el día de hoy voy a compartir pantalla también para iniciar con esta asesoría que sé que es de mucho interés para todos los que están el día de hoy presentes. Y vamos a ver, a ir observando. ¿Pueden observarlo? Aún no mismo. No sé qué pasa, pero no me permite nada. No me permite. Como que se ha detenido la función. Ay, pero vamos a ver si puedo agrandar la copita. Nada. ¿No se pueden observar? No, Miss, aún no se visualiza. Ah. Se ha quedado congelada. ¿Me están escuchando? Se ha quedado congelada mi imagen. Sí, sí la escuchamos, solamente la imagen no se logra ver todavía. Pero mi imagen, ¿me pueden observar? Sí, a usted sí. Ay, Dios mío, pero yo no me puedo ver. Y no puedo ni siquiera... Maestra, si deja de compartir y vuelve a Sí, compartir, eso es quizás lo sea que la estoy solución. tratando de dejar de compartir. Ya. Ya dejé de compartir. Ahora sí, a ver. Vamos a ver. Un momentito, por favor, ¿ya? Sí, Miss, no se preocupe. Vayamos accediendo o darle admitir a las personas que Sí, están correcto. esperando. Ujú. Mientras tanto, le recordamos a los maestros que se ha compartido un link en el chat del Zoom. Es una encuesta de satisfacción, la cual deben registrarla, deben llenarla para que al final se va a considerar los datos recolectados en ella para el sorteo, ¿no? Como ya lo mencioné hace un momento. Mientras tanto, seguimos admitiendo a los maestros que siguen accediendo a la asesoría. Ahora sí, Miss. Bien. Ahora sí están observando, ¿no? Muy bien, disculpando por estas desavenencias del internet. Bueno, aquí tenemos entonces el día de hoy las orientaciones para el concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial del año 2021. El día de hoy vamos a tratar lo concerniente al modelo de evaluación e instrumentos del concurso. ¿Por qué? Porque aquí ha habido una modificación con respecto a cómo se venía realizando ese concurso de nombramiento, sobre todo en la etapa descentralizada, dado que el escenario en que estamos trabajando es remoto y en algunos lugares o regiones semipresenciales, por eso la variación. Y aquí tenemos el modelo de evaluación, ¿ya? El modelo de evaluación, según la normatividad, la 291-2020 Minedu, nos habla de dos etapas. La etapa nacional, como también ya lo mencionaron al inicio, y la etapa descentralizada.
En cuanto a la etapa nacional, el Ministerio de Educación, como todos sabemos, aplica la prueba única nacional. Esta prueba única nacional es clasificatoria, ¿ya? Pero para que el postulante pueda clasificar, tiene que alcanzar los puntajes mínimos establecidos en la prueba única nacional. Eso vamos a conocer cuáles son también esos puntajes mínimos y en qué consisten esas subpruebas para aquellos maestros que es su primera vez que van a acceder al concurso de nombramiento. Supongo que deben tener también dudas en qué consiste ello. Lo vamos a explicar también con detenimiento. Y también tenemos la segunda etapa, la descentralizada. En la etapa descentralizada, esta se aplica exclusivamente a aquellos postulantes que han superado la etapa nacional. Para aquellos postulantes que superaron la etapa nacional, se aplica la etapa descentralizada. Haber superado la etapa nacional significa haber aprobado con los puntajes mínimos requeridos las 3 subpruebas. Vamos a ver cuáles son esas 3 subpruebas también. Así también en la etapa descentralizada, ¿qué se va a evaluar? La competencia pedagógica y la trayectoria profesional del docente. ¿A qué se refiere la trayectoria profesional? Es decir, su formación académica y profesional, el reconocimiento que tenga y su experiencia laboral. Pero también la norma, miren, la 291-2020, nos habla de adicionalmente una fase excepcional también del concurso de nombramiento docente. Esta fase excepcional es para aquellos postulantes que han superado la etapa descentralizada, pero ellos no alcanzaron plaza. No han alcanzado una plaza de nombramiento, pero superaron la etapa descentralizada. Entonces, estos postulantes van a ser ordenados según el puntaje que han alcanzado en la prueba única nacional. Van a ser ordenados en un cuadro de mérito. ¿Para qué? Para que a través de un acto de adjudicación pública, estos maestros, estos postulantes puedan acceder a un nombramiento. Pero va a ser por estricto orden de mérito, en un acto público, ¿ya? Esa es adicionalmente la etapa excepcional. Pero como les repito, es para aquellos postulantes que han superado la etapa descentralizada y ya no encontraron plaza de nombramiento. ¿Qué sucede? Porque en una institución se presentan hasta 10 postulantes y de repente en esa institución solamente hay una plaza o 2 plazas para nombramiento y se quedaron 8 con los puntajes que han superado la etapa descentralizada, pero ya no alcanzaron plaza de nombramiento. Entonces ellos van a entrar a un cuadro de mérito. Ahora nos vamos a la etapa nacional que les mencionaba. ¿Cuál es la composición de la prueba única nacional? Les había hablado de 3 subpruebas, ¿no? 3 subpruebas. Tenemos la prueba, o la subprueba de comprensión lectora. ¿Cuántas preguntas consta esta subprueba de comprensión lectora? Tiene 25 preguntas. El valor de cada pregunta es de 2 puntos. Es decir, el puntaje máximo es 50 y el puntaje mínimo es 30. El requerido para decir aprobó esta subprueba de comprensión lectora. Para poder obtener un 30 de puntaje mínimo, entonces el postulante tiene que haber respondido correctamente 15 preguntas. Mínimo. Ahora nos vamos a la subprueba de razonamiento lógico. También consta de 25 preguntas. El valor de cada pregunta es de 2 puntos, puntaje máximo igual 50, y el mínimo requerido es 30. Al igual que en comprensión lectora, aquí el postulante mínimo tiene que
responder correctamente 15 preguntas para obtener el puntaje mínimo del razonamiento lógico. Y nos vamos a la tercera subprueba, conocimientos pedagógicos de la especialidad. ¿Cuántas preguntas son? 40. ¿Cuánto vale cada pregunta? 2.5. Puntaje máximo entonces es 100. ¿Cuánto necesita el docente para poder aprobar esta subprueba de conocimientos pedagógicos? Necesita 60 puntos. Es decir, este postulante ha tenido que responder correctamente 24 preguntas de conocimientos pedagógicos de especialidad para poder haber obtenido el puntaje mínimo. ¿Ya? Entonces, esta es la composición de la prueba única nacional que corresponde a la etapa nacional. Tenemos que consta de las 3 subpruebas y cada una de ellas tiene un puntaje máximo y un puntaje mínimo. Si se obtiene el mínimo, por lo menos el mínimo en cada una de las 3 subpruebas, entonces el postulante está apto para la etapa descentralizada. Nos vamos entonces ahora a la etapa descentralizada. En la etapa descentralizada, ¿qué es lo que se va a evaluar pues en esta etapa? En la etapa descentralizada se va a evaluar 2 dimensiones. Lo que es la competencia pedagógica y la trayectoria profesional. Pero tenemos que conocer qué significa la competencia pedagógica. ¿Qué nos dice la norma? La competencia pedagógica nos indica que viene a ser la facultad del docente para facilitar actividades que promuevan aprendizajes significativos en un clima que sea favorable. Es decir, el docente, dentro de la competencia pedagógica, tiene que planificar experiencias de aprendizaje. Así nos indica la norma. Y esto ha sido sujeto de modificación, miren, lo que aquí nos indica de la competencia pedagógica ha sido sujeto de modificación a través de la resolución viceministerial 194/2021. Esta es la modificación que se introduce en la etapa descentralizada. Aquí el postulante tiene que planificar una experiencia de aprendizaje, ya que venimos trabajando actualmente a través del Aprendo en Casa, experiencias de aprendizaje, entonces el postulante va a tener también que planificar una experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Va a tener que planificar una experiencia de aprendizaje, claro que tenga concordancia pues con el currículo nacional, ¿no? Pero no solo tiene que planificar la experiencia de aprendizaje, sino también tiene que elaborar una propuesta de evaluación. Es decir, un instrumento de cómo va a evaluar a los estudiantes. Mire, aquí sería la planificación con la evaluación. Mire, lo que el docente tiene que elaborar en la competencia pedagógica, pero aquí solamente nos vamos a la parte de haberlo planificado, no nos vamos aún a la ejecución. Pero la competencia pedagógica se complementa con que lo que el docente ha planificado, es decir, su experiencia de aprendizaje y su propuesta de evaluación, ahora, a través de esa planificación, ahora el comité de evaluación observa cómo el postulante ejecuta pues lo que ha planificado. Es decir, miren, esto se da, aquí lo indica textualmente la norma, durante la facilitación de una actividad de aprendizaje sincrónica. Tenemos que saber qué es una actividad de aprendizaje sincrónica. Actualmente venimos trabajando de esta forma, por el escenario remoto en que venimos haciéndolo. ¿Ya? ¿Qué viene a ser la actividad de aprendizaje sincrónica? Es decir, el trabajo a través de la virtualidad. Si lo hacemos por videollamada, si lo hacemos por alguna plataforma, sea Zoom, sea Google Meet o cualquier otra, si lo hacemos a través del WhatsApp,
a través de llamada telefónica, mensaje. Así se va a observar la clase, por cualquiera de los medios virtuales. Va a ser observado el postulante cuando aplique su actividad de aprendizaje sincrónica. Va a ser observado por el comité de evaluación, ¿ya? Y de esta forma va a ir evaluando, pues sí, realmente está cumpliendo la dimensión de la competencia pedagógica. Observa la clase, se puede decir, sincrónica del docente, pero también evalúa la sustentación de la planificación de su experiencia de aprendizaje. ¿Ya? No solamente es que va a ejecutar la clase de manera sincrónica, sino también tiene que sustentar la planificación de esa experiencia de aprendizaje que elaboró. Y además, una entrevista. Esto forma parte de la dimensión competencia pedagógica. Pero nos vamos ahora a la dimensión de trayectoria profesional. En esta dimensión, pues se califica la formación académica y profesional del docente, los reconocimientos que tenga, a través de diferentes CRD, resoluciones de felicitación, o de repente participación en concursos, todo ello, así como también la experiencia laboral acreditada por el postulante. Todo ello en la etapa descentralizada, que lo voy a explicar con más minuciosidad a continuación. Tenemos aquí, miren, de la etapa descentralizada los instrumentos, con los puntajes máximos y mínimos que se requieren para poder superar esta etapa. Les había hablado de dos dimensiones, competencia pedagógica y la dimensión trayectoria profesional. En la dimensión competencia pedagógica, el postulante va a ser evaluado a través del instrumento rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje sincrónicas. ¿Ya? Esto también nos indica la norma 194/2021, que ha salido en el mes de junio de este año. Ahí nos habla de rúbricas de observación de facilitación de actividades de aprendizaje sincrónicas, que difiere en la denominación a las rúbricas de observación de aula. ¿Ya? El puntaje máximo que va a obtener el postulante en este instrumento es 30, el puntaje máximo. Y el puntaje mínimo requerido es 18. Aquí sí hay un puntaje mínimo, miren. En este instrumento, cuando se aplique el instrumento rúbricas de observación para la actividad sincrónica. Aquí sí hay un puntaje mínimo. Pero nos vamos también al otro instrumento, que corresponde también a la competencia pedagógica. Las rúbricas para la valoración de la sustentación de la planificación. ¿Ya? Si nos vamos a este instrumento, el puntaje máximo es 20. Pero si ustedes observan, aquí no hay un puntaje mínimo. No hay puntaje mínimo. Miren. ¿Ya? No hay puntaje mínimo. Hay otros, pero en el criterio anterior que sí hay un puntaje mínimo. ¿Ya? Y nos vamos al tercer instrumento, entrevista. De cada uno de estos instrumentos lo voy a ir explicando a detalle. Del tercer instrumento, que es la entrevista, el puntaje máximo es 25. El puntaje mínimo no hay. No hay puntaje mínimo. ¿Ya? Y nos vamos ahora a la otra dimensión, trayectoria profesional. El instrumento es la valoración de la trayectoria profesional. Puntaje máximo es 25 y no hay puntaje mínimo. ¿Ya? Esto es cuanto a los instrumentos. Ahora voy a ir desarrollando en qué consiste cada uno de estos instrumentos y explicándolo al mismo tiempo. En la dimensión de la competencia pedagógica, tenemos al primer instrumento, rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje sincrónicas. ¿Qué quiere decir? Que aquí al maestro o al postulante, cuando ejecute
ejecute su clase sincrónica. Puede ser sincrónica porque en la institución educativa donde él seleccionó están trabajando aún remotamente. Pero también puede ser de manera presencial si esa institución sí está trabajando de manera presencial. Así lo contempla la norma. ¿Ya? Pero se le aplicará el instrumento rúbricas de observación, que tienen el contenido, los mismos desempeños similares a las rúbricas de observación de aula, que si ustedes lo conocen, consta de 5 desempeños. ¿Ya? Pero ¿en qué consisten las actividades sincrónicas que les había comentado? Pues viene a ser las interacciones que tiene el docente con sus estudiantes en tiempo real, es decir, a distancia. Es decir, el trabajo remoto que venimos haciendo con nuestros estudiantes. Esa es una actividad sincrónica. La conducción pedagógica que hace el docente, como les había dicho, puede ser a través de videollamadas, llamadas telefónicas, llamadas digitales por WhatsApp o por otro aplicativo, de repente si trabaja con Zoom, Google Meet, como les había indicado, o de repente a través de foros online. Pero también en esta actividad sincrónica, el docente tiene que brindar acompañamiento, retroalimentación de los aprendizajes y en algunos aspectos que se requieran tutoría y orientación educativa, ¿no? Según la planificación que se haya realizado. Aquí también nos indica, miren a detalle, la norma nos indica que se va a observar el desenvolvimiento del postulante en el desarrollo de una actividad de aprendizaje sincrónica, que deberá corresponder con el grupo de inscripción al que postula y tendrá una duración de 30 a 45 minutos. Quiere decir que la clase sincrónica con estudiantes será mínimo de 30 minutos, máximo de 45 minutos. Esa es la duración de la clase. Cuando ejecutábamos una sesión de aprendizaje en un escenario presencial como se venía haciendo, ¿no? En los anteriores exámenes de nombramiento, la clase duraba entre 45, 60 minutos, ¿no? O de repente en algunos casos, de repente 90. Pero aquí indica, la norma indica 30 a 45 minutos, ¿ya? Así también nos indica que el comité de evaluación tiene que convocar al postulante con al menos 3 días calendarios de antelación a la aplicación del instrumento, porque no lo van a convocar un día antes, pues, ¿no? Y le va a indicar al postulante la fecha y hora en la que se realizará la actividad, así como el enlace de acceso al programa de videollamada en la que ésta se desarrollará, según cómo está trabajando la institución. Si la institución están trabajando por Zoom, entonces ya le dirá, aquí los estudiantes vienen trabajando por Zoom, entonces postulante va a tener que trabajar también por Zoom. Pero si vienen trabajando por WhatsApp, entonces van a trabajar, la clase va a ser por WhatsApp, ahí se va a ir observando la interacción suya con los estudiantes y cómo también brinda retroalimentación, ¿no? Así también indica que para la realización de la actividad de aprendizaje sincrónica, miren, el comité de evaluación va a seleccionar al azar, miren, y va a convocar a estudiantes de una misma sección que se encuentran familiarizados con este tipo de actividades. Miren, no es que se va a convocar de manera seleccionada, no, quiero que ese estudiante esté, no, sino al azar se convoca a los estudiantes. Y estos estudiantes van a ser en un número de 3 a 5 estudiantes. Así lo indica la norma, ¿no? Contrariamente, distinto a cómo se venía trabajando. De repente, si el aula tenía 25 o 30, se trabajaba con esa cantidad, ¿no? Aquí la norma lo indica
que van a ser entre 5 a 3 estudiantes. Todo aquello que estoy aquí indicando, no lo estoy diciendo yo, sino es extraído de la norma, ¿ya? Porque siempre para poder presentarnos en un concurso tenemos que tener en cuenta mucho la norma, ¿no? Conocerla a minuciosidad como ahora ustedes bien lo conocen. Nos vamos a las rúbricas de observación para la facilitación de actividades de aprendizaje sincrónicas. Estas rúbricas, las de observación para el momento en que el docente ejecuta su actividad sincrónica, consta de 5 desempeños. Estos son los 5 desempeños. Número 1, desarrolla acciones que buscan involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que ahí se va a observar cómo el docente promueve la participación de los estudiantes, miren, en el desarrollo de las actividades de aprendizaje sincrónica. Y si les ayuda también el docente a ser consciente del sentido, importancia o utilidad de lo que el estudiante aprende. Miren, para poder conocer cada uno de estos desempeños que se evalúa a través de la rúbrica, hay que analizarlo con bastante minuciosidad, porque cada uno de estos desempeños tiene una definición y consta de distintos aspectos. Y cada aspecto tiene una descripción general que viene en negrita y tiene una descripción complementaria. Hay acciones que indican si se está observando ese aspecto de esta rúbrica o no. Por eso, eso sí se tiene que conocer con bastante minuciosidad. Como yo, docente, que voy a participar ejecutando mi actividad sincrónica, ¿cómo me doy cuenta si es que estoy promoviendo la participación de los estudiantes y si estoy haciendo que ellos comprendan la importancia, sentido, utilidad de lo que aprenden? Este tema de poder trabajar cada una de las rúbricas sí sería en una asesoría futura. ¿Ya? Y el segundo desempeño. Desarrolla acciones que promueven el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico durante las actividades de aprendizaje sincrónica. Esta es la segunda rúbrica. Es decir, aquí se va a evaluar cómo el postulante promueve interacciones pedagógicas con sus estudiantes e interacciones pedagógicas entre los estudiantes. ¿Ya? ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan desarrollar su razonamiento, su creatividad o su pensamiento crítico. Razonamiento, creatividad y pensamiento crítico son habilidades de orden superior, ¿no? Importantísimas poder desarrollar en los estudiantes. Y esto lo va a evidenciar el comité de evaluación, si es que efectivamente el postulante está que promueve estas habilidades de pensamiento de orden superior durante la ejecución de su actividad sincrónica. Y el tercer desempeño, tenemos, acompaña a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si el postulante, durante la actividad que está desarrollando, durante la actividad sincrónica, está monitoreando a los estudiantes en cuanto a qué avances tiene o qué logros está desarrollando durante la sesión, qué va alcanzando el estudiante, pero no solamente avances, logros, sino también dificultades. Porque cuando el chico construye su aprendizaje, no solamente vemos avances, logros, también vemos dificultades en su aprendizaje. ¿Por qué? Porque sobre las dificultades que el docente observa cuando acompaña a los estudiantes, sobre esas dificultades, el docente ofrece la retroalimentación. ¿Ya? Y todo ello se evalúa en este tercer desempeño.
Nos vamos al cuarto desempeño. Promueve un clima de respeto y cordialidad o calidez durante las actividades de aprendizaje sincrónica. ¿A qué se refiere? A que si el postulante es respetuoso con los estudiantes y si promueve también el respeto entre estudiantes. Y si es que el docente pues transmite cordialidad y calidez en su trato. Eso se refleja de la forma en cómo hablamos o cómo nos expresamos también por el WhatsApp, cuando trabajamos con nuestros chicos. Ahí se refleja también si se es cordial o si el docente transmite calidez. Nos vamos también al quinto desempeño, que es realiza acciones que favorecen el desarrollo continuo de las actividades de aprendizaje sincrónicas. ¿A qué se refiere este desempeño? Es decir, si el postulante regula el comportamiento de los estudiantes a través de mecanismos formativos o qué tipo de mecanismo usa el postulante, el docente. Para eso es importante conocer cuáles son los aspectos para regular el comportamiento de los estudiantes. Ahí hablamos de tipos de mecanismos y la eficacia de esos mecanismos. Cuando hablamos de tipos de mecanismos para regular el comportamiento, hablamos de los mecanismos formativos, hablamos de los mecanismos negativos o que también se llama mecanismos de control externo. ¿Ya? Hablamos de diferentes tipos de mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes o también hablamos de los mecanismos de maltrato. Por eso cada uno de ellos, como les indicaba, para poder desarrollar cada una de las rúbricas, ¿sí? Se va a requerir posteriormente más tiempo para que puedan comprenderlo con mucha minuciosidad. Nos vamos al segundo instrumento, que son las rúbricas para la valoración de la sustentación de la planificación. ¿En qué consiste? Pues esta rúbrica consiste en valorar la sustentación que realiza el postulante de las decisiones que adoptó en su planificación de su experiencia de aprendizaje, que le solicitó el comité de evaluación. Es decir, ahí se va a valorar, a través de la rúbrica, se va a valorar si el docente ha tomado en cuenta ciertos aspectos que se le indicaron a tener en cuenta en su planificación de la experiencia de aprendizaje. Y esta experiencia de aprendizaje tiene que ser de su autoría. Quiere decir, no voy a ir a poder extraerlo de un buscador. Entonces, aquí me salió una experiencia de aprendizaje. Esta lo puedo usar porque tiene que ver con lo que yo voy a trabajar. Porque quien también te va a indicar qué es lo que tú vas a trabajar en la clase es el docente de aula. Porque se tiene que seguir la continuidad de los aprendizajes. No nos vamos a salir de lo que los chicos están trabajando. Si no, le indicará el docente de aula qué es lo que va a trabajar, ¿no? Y sobre eso, el postulante planifica su experiencia de aprendizaje, de su autoría, quiere decir, es original, ¿no? No es de repente que hemos adaptado, podemos adaptarla si la situación significativa es otra, ¿no? Y también teniendo en cuenta qué propósitos de aprendizaje, qué competencias va a desarrollar el estudiante, ¿ya? Pero teniendo en cuenta la situación significativa. Así también esta planificación tiene que incluir el diseño de uno de los instrumentos de evaluación que el postulante ha propuesto, ¿ya? Esto es la valoración de la sustentación de la planificación. ¿Y qué nos indica también? Que el comité de evaluación va a convocar al postulante con al menos 4 días de anticipación a que se aplique el instrumento, ¿no? 4 días antes de que se aplique el instrumento, le convoca al postulante y le indica la fecha y hora de sustentación.
Y también indica el enlace de acceso al programa de videollamada o el lugar en la que se desarrollará. Porque como les decía, hay algunos lugares que ya se están retomando presencialidad, entonces ahí pues sí se realizará de forma presencial. Pero en aquellos lugares que aún siguen trabajando remoto, se trabajará así la actividad sincrónica también remota. Así también nos indica que el comité de evaluación va a proporcionar por escrito la información necesaria, miren, para el diseño de la experiencia de aprendizaje. Y quiere decir que el postulante no va a ser una experiencia de lo que él piense que deban trabajar los estudiantes porque es una situación significativa motivadora. No, sino que el comité de evaluación le va a proporcionar esa información necesaria para que elabore la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, la descripción del contexto sociocultural de los estudiantes, de donde está ubicada la plaza, lógicamente. Es decir, la descripción puede ser personal, familiar, institucional, local y regional. Así como las características de los estudiantes. Es decir, intereses y sus necesidades de aprendizaje. ¿Para qué? Para que pueda ser, pues, una experiencia de aprendizaje pertinente, ¿no? Es por eso que se le facilita esa información para que a partir de ello el postulante planifique su experiencia de aprendizaje. Así también, a partir de esta información, el postulante va a diseñar su experiencia de aprendizaje y lo remitirá al comité de evaluación por lo menos un día antes de la sustentación. Un día antes, por lo menos, remite ya su experiencia de aprendizaje con toda la información que le proporcionó previamente el comité de evaluación. ¿Ya? Este es el segundo instrumento, que es las rúbricas para valorar la sustentación de la planificación. Los desempeños que van a ser evaluados en esta rúbrica para la sustentación de la planificación. Son dos los desempeños que se evalúan para la sustentación de la planificación. Y cada uno de estos desempeños se valora en base a 4 niveles de logro. El nivel 4 es el nivel destacado. El nivel 3, el nivel suficiente. El nivel 2, en proceso. Y el nivel 1, muy deficiente. Ahora, ¿cuáles son esos dos desempeños? Aquí están los dos desempeños. De la rúbrica de planificación. Tenemos el primer desempeño. Diseña experiencias de aprendizaje que responden a las características de los estudiantes y a las expectativas curriculares. Es decir, si el postulante ha establecido los propósitos de aprendizaje tomando en cuenta las características de los estudiantes, así como también las expectativas que plantea el currículo nacional, las expectativas de aprendizaje. Así también si propone situaciones significativas que parten del contexto de los estudiantes, de sus intereses y de sus necesidades de aprendizaje. Y si estas se presentan como un reto o desafío. Así no se presentan pues las experiencias de aprendizaje, así también tendrá que planificarlo el postulante. Este es en cuanto al primer desempeño para evaluar esa rúbrica de planificación. Vamos al segundo desempeño, también para evaluar la rúbrica de planificación. Diseña una propuesta de evaluación que permite valorar el progreso en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, aquí se va a evaluar la elaboración de la propuesta de evaluación que hizo el postulante, en la cual plantea actuaciones o producciones de los estudiantes, es decir, las evidencias de aprendizaje. Así también, si en esa propuesta de evaluación plantea los criterios de evaluación y lo plasma, lógicamente, a través de un instrumento de evaluación. Mire, esa es la propuesta de evaluación para valorar el aprendizaje de los estudiantes. Y nos vamos ahora al tercer instrumento, que es la entrevista.
¿ya? La entrevista. Todos estos 3 instrumentos forman parte de la dimensión competencia pedagógica, ¿ya? La entrevista. En la entrevista, ¿qué se va a evaluar? La afinidad con el proyecto educativo institucional de la institución educativa. O sea, la entrevista, para poder rendirla satisfactoriamente, lógicamente el postulante tiene que conocer cuál es el PI de la institución. Este aspecto evalúa el potencial del postulante para participar activamente en la gestión pedagógica de la institución educativa. Se valora en este aspecto la afinidad, miren, que el postulante muestre con los valores y principios de la institución educativa. Por eso tiene que conocer cuál es el PI de la institución educativa donde vamos a postular. Así también se evalúa la capacidad del postulante de aportar constructivamente desde sus habilidades y características personales al fortalecimiento de este proyecto educativo institucional. Todo ello se evalúa en la entrevista. Pero también en la entrevista se evalúa el compromiso que tiene el docente con su profesión. Se valora el potencial que muestra el estudiante para desarrollarse de manera ética y comprometida. Se evalúa también la capacidad del postulante para reflexionar sobre su práctica docente. Y su interés también por participar en experiencias significativas para su desarrollo profesional. Y aquí también se valora que el postulante, mire, muestre altas expectativas con respecto al aprendizaje de los estudiantes. Es decir, que nosotros confiemos en que los estudiantes sí van a lograr aprender. Porque muchas veces no tenemos altas expectativas en nuestros estudiantes y decimos, no, estos chicos ya no aprenden ya, es que no están bien alimentados, es que tiene problemas en casa. No, tenemos que tener altas expectativas de ellos. Claro que sí hay muchos problemas, ¿no? Pero siempre tenemos que confiar en que ellos sí van a lograr aprender. Claro que lógicamente unos más pronto que otros, porque eso también responde a los ritmos de aprendizaje. Y ahora vemos la dimensión, la segunda dimensión, que es trayectoria profesional. En la dimensión trayectoria profesional se valora, pues lógicamente, la formación académica y profesional del docente. El reconocimiento que tiene, es decir, si ha participado de concursos, de repente tiene resoluciones directorales, de resoluciones de felicitación, de participación en diferentes actividades, ese es el reconocimiento. Y también se evalúa en la trayectoria profesional la experiencia laboral, ¿no? Cada uno también con sus distintos puntajes que otorga la formación profesional, el reconocimiento y la experiencia laboral, que tenemos que estar también bastante informados con respecto a cuáles son cada uno de los puntajes, ¿ya? Y esto es, maestros, básicamente lo que respecta a esta parte de la norma que tiene que ver con el modelo de evaluación, el cual, como les indicaba, ha sido la variación por el escenario en que venimos trabajando. Muchas gracias y espero las preguntas que hay. Muchas gracias, maestra Ruth, por tan valiosos aportes que nos ha proporcionado en esta noche. Sé que va a ser de mucha ayuda para los maestros. Bueno, a continuación vamos a iniciar la ronda de preguntas. Los invito a poder realizarlas en el chat del Zoom para poder ser absueltas por la ponente que nos acompaña en esta noche. Miss Giovanna, coméntenos cuál es la primera pregunta de existir, o si no, tendríamos que ya pasar a la ronda de preguntas. Adelante, Miss Giovanna. Buenas noches, Miss Juliana. Buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a Carpeta Digital. Bien, bueno, hasta el momento no hay ninguna pregunta, A ver si algún maestro se anima a hacer alguna preguntita
De repente por ahí se les quedó alguna duda, estamos aptos para resolver las preguntas en estos momentos, ¿verdad? Bueno, creo que mientras los maestros se ponen de acuerdo por ahí en hacer alguna preguntita, Miss Juliana, ¿qué le parece si pasamos al sorteo? Claro, también invitarles a los maestros a que indiquen desde qué lugar se conectan, tal vez algún tema en el que tengan interés, que más adelante se pueda brindar una asesoría pedagógica, también déjenos sus sugerencias en el chat.